Porque aumentó la edad para pensionarse. La mujer a los 57 años y los hombres a los 62. Porque aumentó de 1000 a 1250 semanas las cotizaciones para acceder a pensión. Porque eliminó la mesada 14 o prima de junio a los pensionados. Porque acabó con los quinquenios y las primas de antigüedad. Porque cerró y ordenó liquidar más de 18 hospitales. Porque es responsable de que los jóvenes no tengan estabilidad laboral ni prestaciones sociales. Solo contratos de 3 o 4 meses, con salarios indignos y todo, porque la ley 50-90 arrasó con el derecho al trabajo y Uribe fue su defensor y ponente en el Congreso. Porque eliminó más de 30.000 empleos públicos y despidió a otros tantos trabajadores. Porque subió el IVA del 8% al 16%. Porque no tuvo voluntad de rebajar las tarifas de servicios públicos, que dependen de la ley y del gobierno nacional. Porque cuando era senador sustentó la ley 100-93 que convirtió el servicio de salud en un negocio en donde solo importa las ganancias y no la calidad de vida de los pacientes. Porque manejó el Congreso como quiso hasta prostituirlo, sin embargo no radicó ninguna ley sobre protección social en pensiones y salud para más de 10 millones de ancianos desprotegidos. Porque la gasolina la sube mes a mes hasta hacerla la más cara del mundo. Porque mediante la resolución 013 de 2005 ordenó acabar con las primas de servicios y técnicas. Con vistas a la reelección esa resolución fue derogada, pero ya quedan notificados de qué pasará si lo reeligen. Su objetivo es reducir los salarios a menos del $1.000.000 para los profesionales, mientras que a los altos funcionarios les autoriza en el mes de junio un reajuste de 4 primas adicionales. Así, estos últimos devengan casi $130 millones en junio. Porque el plan patriota que implementa en el sur del país tiene un fuerte impacto ambiental, agencia la concentración de la tierra, viola los derechos humanos, criminaliza e involucra a quienes no tienen que ver con el conflicto en él, y permite la intervención militar y la presencia permanente de tropas extranjeras en nuestro territorio, coincidencialmente en zonas ricas en carbón, gas, petróleo, biodiversidad, y el más importante de todos los recursos, agua. Porque fue el único presidente de Suramérica que apoyó la invasión y el genocidio del pueblo de Irak para robarle su petróleo, un apoyo a una guerra ilegal e ilegítima que atenta contra una tradición internacionalista de varios decenios en Colombia. Porque ha despilfarrado más de $27.000 millones diarios en su inútil y estéril guerra mientras se empecina en ignorar que la violencia la genera el hambre, el desempleo y la falta de ingresos. Porque buscó regalar a Telecom, después de propiciar su ruina. Porque nombró de ministro a Londoño Hoyos y al general Plazas jefe de estupefacientes. El primero estuvo implicado en el escándalo de las acciones de Invercolsa y el segundo no dejó piedra sobre piedra en el Palacio de Justicia. Porque no permitió que indemnizaran o repararan a las víctimas de la violencia ni que se supiera la verdad sobre los crímenes en Colombia. Porque hizo aprobar su propia reelección, pero negó la de otros funcionarios. Porque el único empleado público que puede hacer política es el presidente. Porque permitió que haya impunidad por los delitos cometidos por los estadounidenses, mientras es implacable con los colombianos a quienes remite a las Cortes de Estados Unidos, para que lo juzguen en otro idioma y sin derecho a la defensa. Y de donde en varios casos han sido devueltos. Porque perpetúa la hipócrita guerra contra el narcotráfico, que lo único que hace es volver más lucrativo el negocio, sobre todo para el sistema financiero del primer mundo, desconociendo que la verdadera raíz del problema no es la producción sino el consumo y la demanda, y que cada vez aumentan más los cultivos, a la par con las viudas y huérfanos de esa guerra. Porque sin carácter se dejó imponer el TLC que arruinara el campo y el sector textil, farmacéutico, agropecuario y hasta la televisión nacional. Porque han expropiado a los narcotraficantes más de $30 billones y nadie rinde cuentas ni sabe a qué bolsillos han ido a parar. Porque existen denuncias en los medios según las cuales, desde que es presidente ha estado comprando lotes alrededor de su hacienda el Ubérrimo, que tiene cerca de 2.000 hectáreas. Bogotá toda tiene como 3.000, comparen, en Córdoba y nunca será bien visto que un presidente se enriquezca mientras ejerce el cargo. Porque reconoce como valor supremo de una sociedad la seguridad, donde queda la igualdad, la justicia y la libertad. Y solo habla de Estado de Derecho cuando la Constitución colombiana consagra un Estado social de derecho, lo cual es una noción muy diferente. Porque su política de seguridad democrática desdibuja la noción de derechos humanos, dado que estos son prerrogativas que se ejercen frente al Estado, y no frente a grupos armados al margen de la ley, como lo quiere dar a entender. Porque su política de seguridad democrática con sus detenciones masivas y redes de informantes, ha servido para que, una vez liberados los detenidos por violación del debido proceso e inexistencia de pruebas, sean asesinados por fuerzas oscuras.
Porque su política de seguridad democrática predica y practica el involucramiento de la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción y otros preceptos del derecho de la guerra, o derecho internacional humanitario. Porque atacó públicamente a los defensores de derechos humanos en Colombia, llamándolos voceros del terrorismo por cuestionar su política de seguridad antiterrorista. Porque desconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo que impediría que opere el derecho internacional humanitario, que lo único que busca es la humanización del horror de la guerra y la protección de quienes no participan directamente en las hostilidades. Porque las detenciones masivas, injustas y arbitrarias, generan responsabilidad del Estado con deber de indemnizar a los afectados, mediante el pago de millonarias condenas con cargo al erario público, dinero que se podría destinar a otros rubros más importantes. Porque en Cajamarca, Tolima hubo una masacre perpetrada por el ejército, y esto ha sido comprobado por la fiscalía, quien profirió resolución de acusación contra varios militares, y el presidente, en vez de solicitar una investigación a fondo, acudió a decir que se trataba de un error militar, cuando las víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente. Porque existen denuncias serias sobre fraude electoral en los comicios donde resultó electo presidente, y las denuncias no provienen de la oposición, sino de un alto funcionario del gobierno, salido de sus entrañas, el director de informática del DAS. Porque existen denuncias serias de importantes medios de comunicación sobre vínculos estrechos entre el DAS y los paramilitares, unidos para acabar con estudiantes, profesores universitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes de oposición, mediante la entrega de información de inteligencia a las autodefensas, todo con recursos públicos. Porque ante las denuncias el presidente Uribe, en vez de depurar las instituciones y adelantar las investigaciones correspondientes, la emprende contra la prensa, que inclusive lo apoya en Colombia, como si quien denuncia el hecho, y no quien lo comete, fuese el responsable del escándalo. Porque en los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano frente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, se ha negado rotundamente a asistir, no obstante reunir en sí la condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, y supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Seguro es para él una enorme humillación pedir disculpas en nombre del Estado a las víctimas. Porque la Corte Constitucional tuvo que hacer un llamado de atención al gobierno frente a la situación del desplazamiento, debido a la falta de protección y desinterés por parte del Estado frente a los desplazados, y aún así su situación sigue siendo lamentable. Porque ha dejado ver su displicencia por la Constitución de 1991, y no ha ocultado su interés de modificarla para mal e inclusive sustituirla, a pesar de que es considerada la carta política más proteccionista y garantista del mundo. Porque tuvo la desfachatez de nombrar como ministro del Interior a Fernando Londoño, quien públicamente ha expresado su desprecio por la Carta de 1991, y se atrevió a atacar a la rama judicial, por lo que fue ejemplarmente sancionado con inhabilidad de 12 años por la Procuraduría. Porque las entidades encargadas de reforma agraria y manejo de tierras en Colombia, Finagro e Incoder, se han visto envueltas en escándalos sobre la adjudicación irregular de tierras y créditos a poderosos terratenientes en Colombia, mientras los desplazados se mueren de física hambre en las ciudades. Según los funcionarios implicados, el ministro de Agricultura ha sido cómplice de ello. Se da todo a los victimarios y se ha desprotegido a las víctimas. Porque los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a la verdad, justicia y reparación integral se van afectados por la mal llamada Ley de Justicia y Paz, impulsada por el gobierno de Uribe, que desconoce los estándares internacionales que el derecho internacional de los derechos humanos consagra en materia de derechos de las víctimas. Porque personas investigadas por la Fiscalía General de la Nación por supuesto nexos con los paramilitares aportaron millonarias sumas, algunas hasta 100 millones de pesos, a su campaña presidencial. Porque durante su gobierno el cultivo de palma africana de aceite, el desierto verde se ha extendido por todo el país, por medio del desplazamiento y el despojo de tierras de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes. Porque durante su gobierno las comunidades indígenas arahuacas, cogis, huivas y cancuamas han sufrido exterminio a manos de los diferentes actores del conflicto, sin que el gobierno haya hecho mayor cosa para impedirlo, constituyéndose en una vergüenza internacional para Colombia. Porque impulsó la ley forestal, que abre las puertas a la mercantilización y explotación indiscriminada de los bosques y selvas colombianos, desconociendo parámetros internacionales del derecho ambiental en la materia. Porque desobedeció la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no negociar y firmar un TLC lesivo a los derechos colectivos de los colombianos.
Porque ante la masacre de San José de Apartado, donde murieron niños menores de 12 años y los miembros de la comunidad señalaron a algunos soldados del ejército como responsables, el presidente no condenó la masacre ni solicitó el impulso de las investigaciones, sino que señaló a la comunidad de San José como influenciada por la guerrilla. Porque plantea una reforma a la justicia para minar la independencia de la rama judicial del poder, recortando funciones a la Corte Constitucional, la acción de tutela y concentrando poderes en sí mismo. Porque su Ministerio de Educación está adelantando una reforma académica en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de entregar un profesional más acorde a los requerimientos del mercado. Porque la Nacional está enseñando demasiado, cita textual. Es decir, no profesionales pensantes y críticos, esto es integrales, comprometidos con el desarrollo de su país y su gente, sino mano de obra barata para las maquilas y las grandes empresas. Porque su gobierno manipuló las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas para presentar la situación de desempleo, lo que motivó la renuncia del director de la entidad. De hecho, ha cambiado la metodología para medición de la pobreza, con el objeto de sostener que en su gobierno está bajado, por lo cual ha mantenido una controversia pública con economistas y académicos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional de Colombia. En esta última, lo único que ha atinado a decir su gobierno es que el CID tiene un sesgo político. ¿Será que defender la gestión económica de un gobierno no tiene ninguno? Porque negoció un TLC con los Estados Unidos en condiciones inequitativas para Colombia. Mientras los EU subsidian a sus agricultores, Colombia no lo hace con los suyos, y permitirá que ingresen sin arancel productos con subsidio estatal americano. ¿Eso es libre comercio? A competir con productos colombianos sin subsidio. ¿Y por qué se niega a convocar una consulta popular sobre el tema? Si el pueblo colombiano quiere TLC. ¿A qué le teme Uribe? Y si no lo quiere, ¿por qué lo firmó? Porque al ser reelegido tendrá la posibilidad de incidir políticamente, dado su inmenso poder, en la elección de procurador, contralor, y magistrados de altas cortes. Ya lo hizo con el fiscal general, que anteriormente era su viceministro de Justicia, y congresistas, que son de su círculo, para que quede gente de sus afectos, destruyendo de esa forma el sistema de contrapeso de poderes de las democracias modernas. Como decían del PRI en México, la dictadura perfecta. Por la hipocresía que representa el defender, de manera enferma, la legitimidad de un Congreso que tiene más de 80 procesados, e incluso condenados, por parapolítica, todos de la coalición uribista, uno de ellos Mario Uribe, quien más que primo era su brazo derecho en la política. Curioso que su líder político no tenga nexos con el paramilitarismo. Por el exabrupto de no reconocer el desastre político que representa el hecho de tener que deberle la reelección a Yidis Medina a cambio de dádivas y cuotas burocráticas, y en cambio emprenderla contra la Corte Suprema, única institución que no se ha dejado seducir con las mieles del poder, cuya autonomía se ve amenazada con la reforma a la justicia que garantizaría la impunidad para su gabinete y seguidores políticos por haber intervenido una captadora de dinero, que él mismo permitió funcionar por años, y con la cual su misma familia efectuaba transacciones, tomando todo su dinero y desplegando una cortina de humo tras la cual sus usuarios vieron por última vez sus ahorros. Porque propuso un seguro de desempleo financiado por los trabajadores. Probablemente el seguro de desempleo no será más que una idea suelta. Pero lamentablemente desvía la discusión, aplaza un debate prioritario. Como señaló el gerente del Banco de la República, el país ha destruido casi 500.000 empleos asalariados en cuestión de meses. El empleo formal para los trabajadores sin educación superior no crece hace una década y la informalidad es muy alta en el contexto regional. Porque negoció en secreto bases aéreas en Apiay, Malambo y Palenquero. Porque debe estar cargado de hiena ya que la Corte archivó la investigación por FARC política a la senadora Gloria Inés Ramírez. Porque debe andar feliz saltando en una pata, bailando con Carlos Sarmiento, por los 3,7 billones de pesos de ganancias de sus bancos, a pesar del desempleo. Porque con bombardeos a Ecuador, el secuestro de Granda en Venezuela, que luego soltó por razones de Estado, destrozó las relaciones comerciales con Ecuador y Venezuela, socios estratégicos naturales de Colombia. Esta relación había costado decenas de años de esfuerzo de empresarios y gobiernos sucesivos que se remontan a los años 60. Está saliendo muy costosa la inseguridad democrática. Porque los militares y con Antioquia que iban a matar a Pepe el Hipopótamo, le mintieron a los pobladores para que estos no se opusieran al falso positivo, que estaban prestos a generar. Cuando les pregunté qué iban a hacer me contaron que lo iban a sedar para llevárselo para el zoológico de Barranquilla.
Como a mis amigos y demás pescadores les dijeron lo mismo, confíe en la palabra de esos señores por la injerencia de su procuradorete de bolsillo, que por medio de cartas critica la labor de la Corte Suprema, y más parece defendiendo a los paramilitares, a lo cual la Corte le contesta con una carta de 15 páginas, en que palabras más palabras menos le dice que de eso él no tiene ni idea porque insiste en firmar el TLC con la Unión Europea. Se sabe que Endesa, Fenosa, Aguas de Barcelona, Aguas de León, Canal Reina Isabel II, Telefónica de España y otras más, hacen presencia en el país y sin tratado, gozan ya de todo tipo de prebendas y cometen todo tipo de atropellos contra los usuarios. Con tratado tendrían las manos mucho más libres para aumentar sus transferencias a las casas matrices y proteger sus negocios. En el tratado, así como está negociado, su gobierno les concede a estas multinacionales mayores canonjías que las que les concedió a las estadounidenses. Por algo los hombres de negocios de España se muestran tan dispuestos a respaldar otra elección suya a la presidencia. El homenaje que le rindieron en su última visita a la península así lo demuestra porque 242 parlamentarios en Gran Bretaña firmaron una moción pidiendo que cese toda la ayuda militar a Colombia, ante la atroz situación de derechos humanos. Porque pareciera más importante la quiebra de la industria textil, quebró Coltejer, se liquidó Textiles Espinal Sociedad Anónima y Cifa Textol, empresas del Tolima, quedan sin trabajo 750 trabajadores, y a eso lo llama confianza inversionista. Porque los paras han confesado cerca de 21.000 asesinatos, y hasta ahora sigue protegiéndolos. Porque en los expedientes de los procesos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas 3 personas. El ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, todas fichas de los afectos presidenciales. Porque prostituyó de tal manera a los medios de comunicación, que para saber si una noticia dada a conocer por estos es cierta, se debe uno asesorar de varias fuentes extranjeras para llegar a una aproximación parcial de los hechos. Porque acude a la mísera técnica de los autoatentados, en muchos casos llegándose a conocer que fueron realizados por elementos cercanos a sus agencias de seguridad o al mismo ejército, con el fin de aumentar el apoyo de las masas incautas a su estadía en la presidencia de Colombia. Porque prometió solucionar el problema de las FARC, poco tiempo después de que fuera elegido presidente, y en su lugar, sigue siendo el tema principal de todas sus campañas de reelección a la presidencia, además del pretexto primordial para aumentar el pie de fuerza militar extranjero dentro del país. Por desconocer el referendo que se llevó a cabo a favor de los niños para condenar a cadena perpetua a los violadores. Alegó que no le sonaba Perpetua, claro, porque lo único que quiere Perpetua es su reelección. Y los ciegos que piensan en reelegirlo, creen que el único problema del país son las FARC.